Muy buenas Gallifreyans, señores de la guerra, humanos, Juvians todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Doctor Who para principiantes. En esta ocasión tocan las TARDIS. Y con TARDIS no me refiero a la del Doctor, sino a un vistazo a lo que sabemos de las TARDIS en general. La del Doctor, como siempre, la dejo para otro vídeo. Y sí, ya sé que los más puristas estaréis diciendo que el plural de TARDIS es TARDISes. Pero me suena mal y se me hace raro en boca, así que voy a emplear como el plural las TARDIS. Y otro mensaje para los puristas. Voy a dejar muchísimas cosas fuera. Algunas más importantes que otras, pero debido a la dificultad, a las contradicciones, a los infinitos cambios o aportaciones que se han hecho a lo largo de la serie, audios, novelas, cómics y demás, construir un discurso coherente que lo abarque todo es imposible. Y de hacer algo que simplemente recoja toda la información, el vídeo se pasa de hora y media. Y creerme, lo he comprobado, es infumable. Algunos de los elementos que voy a dejar fuera son la gracia temporal, el imprimatur de Rassilon, lo que motivó su creación, la llave, muchas cosas. Y a pesar de que las haya dejado fuera, me he permitido el lujo de incluir alguna teoría de aspectos importantes a los cuales no he encontrado ninguna explicación lógica o coherente. Voy a estructurar la información en estos apartados. Y ahora venga, al lío. Las TARDIS son las naves que emplean los señores del tiempo para viajar por el tiempo y el espacio. Como ya he dicho, existe una historia de qué les motivó a construirla, pero lo dejo para otro vídeo. El nombre de TARDIS proviene del acrónimo en inglés Time and Relative Dimension in Space, en español, Tiempo y Relativa Dimensión en el Espacio. El término TARDIS lo emplea por primera vez Susan, y aunque al principio de la serie este no era el nombre oficial, pues durante un tiempo la llamaron nave, cápsula TT y otras más, es el que terminó por instaurarse con el paso del tiempo. La principal característica de las TARDIS son sus 5 dimensiones. Al alto, largo y ancho se le añaden la del tiempo y el espacio. Si bien la característica de tiempo se entiende como la capacidad de viajar en el tiempo, de alterar el tiempo en su interior, de sincronizarse el tiempo, o ver en el futuro, el presente y el pasado, la característica del espacio muchas veces lleva a error, pues hay quienes la consideran como la capacidad de viajar por el espacio, pero en realidad se refiere a su capacidad de contener una dimensión en su interior diferente a la del exterior. Vamos, la típica frase de es más grande por dentro que por fuera. Las TARDIS no son puramente máquinas, sino una mezcla de sistema orgánico e inorgánico. Como se indica en diversos capítulos, las TARDIS no se construyen, sino que crecen, y según especifican en un par, de forma similar a las plantas. Obviamente las TARDIS no se dan en la naturaleza, por lo que en algún momento tiene que tener una parte de fabricación. Al tener una parte orgánica, las TARDIS han de considerarse seres vivos, y como se demuestra, en especial en el capítulo 4 de la 6ª temporada La mujer del Doctor, tienen conciencia, tanto propia como de lo que las rodea. En este mismo capítulo dan un dato interesante, y es que todas las TARDIS se consideran a sí mismas mujeres, y entre ellas hermanas. Otra cosa que implica que sea un ser vivo es que tienen preferencias, miedos, deseos, etc. Algo que también dicen de forma expresa en el ya mencionado capítulo. Esto también es mostrado cuando la TARDIS del Doctor no está cómoda con el capitán Jack Harkness. En función del modelo de TARDIS, el número de tripulantes necesarios para pilotarla varía. En el caso del modelo 40, requiere de una tripulación mínima de 6 para poderla manejar de forma adecuada. Pero hemos visto otras diseñadas para ser tripulada por una sola persona. Las TARDIS tienen dos formas de desplazarse, mediante la desmaterialización y materialización o volando. La más usual es la desmaterialización, pues es lo más cómodo, rápido y en teoría para lo que están diseñadas, y la única forma de viajar en el tiempo. El vuelo, pues eso, que vuela, como cualquier nave espacial de cualquier serie de ciencia ficción. Creo que no necesita más explicación. Solo para aclarar por si alguien se hace falsas cábalas, volando no puede viajar en el tiempo.
Las TARDIS cuentan con una serie de circuitos internos que en cierto grado facilitan la vida a sus pasajeros, en especial en misiones exploratorias, y uno en concreto que es el que la convierte en una máquina del tiempo. El circuito camaleónico es el que otorga la capacidad a la TARDIS de mimetizarse con el entorno. Los circuitos de intuición son una herramienta, por llamarlo de alguna manera, que en su relación con el espacio y el tiempo permite a la TARDIS realizar deducciones de a qué lugar y período del tiempo debe viajar. El circuito traductor permite a sus ocupantes entender el idioma y la escritura de casi cualquier lugar que visiten, siempre que no estén a demasiada distancia. El circuito psíquico permite a las TARDIS conocer las necesidades de sus ocupantes, saber si estos se encuentran en peligro, así como su localización. Y el circuito de desmaterialización, quizás el circuito más importante, pues es el que permite a las TARDIS desmaterializarse, entrar en el vórtice temporal y volver a materializarse. Existen muchos sistemas de seguridad, pero solo me voy a quedar con 3. La capacidad de generar una atmósfera respirable en torno a ellas, la capacidad de que en caso de que una habitación sea destruida con seres vivos en su interior, estos serán teletransportados a la sala de control principal, y la capacidad de que, en caso de quedarse a la deriva y sin tripulación, se acoplará al centro de gravedad más cercano. Las TARDIS suelen terminar por desarrollar un vínculo con sus pilotos. Esto es un efecto derivado del circuito psíquico y del imprimatur de Rassilon. Cuanto más tiempo pasan juntos, más fuerte se vuelve este vínculo, terminando por desarrollar una especie de relación cuasi romántica o de dependencia en muchos casos. Algo que confirma esto es lo que le suele suceder a las TARDIS cuando sus pilotos mueren. Respecto a los cambios internos tras una regeneración del piloto, no he encontrado ninguna explicación coherente o detallada, por lo que esto va a ser una teoría. Los cambios internos considero que se deben a una mezcla de las funciones del circuito camaleónico, del psíquico y de su característica el espacio. Con cada regeneración de los pilotos se produce un cambio en el interior de las TARDIS, un cambio que se adapta a los nuevos gustos de este. La habilidad de cambiar el interior considero que es una extensión de las capacidades del circuito camaleónico, lo que implica que permite cambiar tanto el exterior como el interior, y de su característica del espacio, pues las salas de control no son destruidas, sino almacenadas y reemplazadas por otras nuevas. Y el hecho de que la nueva estética sea del agrado de la nueva personalidad del piloto, considero que es debido al circuito psíquico. Aún así, surgen 2 preguntas. La primera es, ¿cómo saben las TARDIS los gustos de la nueva regeneración si ni ellos mismos se conocen? A esta cuestión creo que se responde con 2 factores. Primero, el vínculo que se forma entre piloto y TARDIS, el cual, al desarrollarse, la TARDIS acaba conociendo mejor a su piloto que él mismo. Y el otro factor, creo que es debido a la capacidad de la TARDIS para ver en el tiempo. La segunda cuestión que se nos plantearía, y para la cual no tengo una explicación lógica, es: si las TARDIS, por ejemplo, la del tipo 40, están diseñadas para ser tripuladas por 6 personas, ¿qué factores o elementos tiene en cuenta para cambiar su aspecto interno? ¿Elige los gustos del piloto de mayor rango, del que tenga una personalidad más fuerte, del quien más le guste? Por otro lado, sí que se especifica que cuando la TARDIS sufre muchos daños, ésta se repara sola, modificándose tanto por dentro como por fuera. Existen 2 categorías de TARDIS, las exploratorias y las militares. De las militares se sabe muy poco. Se conoce su existencia, su uso, pues obviamente estaban ideadas para batallas. Una de sus armas son los torpedos temporales. Se sabe que en la Guerra del Tiempo se emplearon más de 1 millón, tenían gran capacidad para llevar tropas y, por último, se cree que todas fueron destruidas o perdidas tras la guerra. Pero aparte de eso, apenas se sabe nada más. Por otro lado, de las exploratorias tenemos más información. Es más, prácticamente todo el vídeo está centrado en las exploratorias. Pero bueno, lo que sabemos es que si bien casi todas tienen los mismos elementos básicos, estas se fueron desarrollando más y más,
hasta el punto de ser seres prácticamente humanoides. Mediante menciones en novelas y audios sabemos que existieron por lo menos 103 tipos diferentes de TARDIS exploratorias. Las TARDIS exploratorias cuentan con capacidad defensiva, pero no ofensiva, o al menos en principio. Es capaz de aguantar durante un rato el fuego enemigo de civilizaciones muy avanzadas, e indestructible frente a ataques de otras más primitivas. Además, debido a que son seres vivos con consciencia, pueden denegar o rechazar la entrada a diversas amenazas. Pero no a todas. Si bien en teoría no es abordable, sí que ha habido ocasiones en que otras especies han logrado colarse en su interior. Como existen diversos modelos, no es seguro qué habitaciones había en cada uno, pero por lo que sabemos, deduzco que los modelos cercanos al 40 y posteriores, por lo menos debería haber una serie de habitaciones básicas. Primera, la sala de control. Obvia. No podía faltar. Segunda, la campana o la sala del claustro, que es una especie de alarma, por lo que también la considero básica. Y tercero, la sala cero, la cual tenía una función orientada a la regeneración de los señores del tiempo, por lo que me parece bastante relevante para la supervivencia de estos, y por ende, una sala básica en cualquier TARDIS. A lo largo de la serie hemos visto qué ocurre cuando una TARDIS explota o cuando se deteriora. Si una TARDIS explota, la explosión es similar a un sol o a una supernova. Vamos, una explosión de 3 pares de cojones. Cuando se deterioran, se podría decir que dejan de meter tripa. Su aspecto exterior se expande reflejando el tamaño de su interior. Y por último, se sabe de diversos casos en que si el piloto de la TARDIS muere, ésta se suicida arrojándose a una estrella. Y un par de datos generales. Tienen la capacidad de volverse invisibles. Pueden ser manejadas mediante control remoto. Pueden ser localizadas. Las TARDIS estaban conectadas a la matriz. En teoría tienen controles isomórficos. Son capaces de autorrepararse, aunque creo que ya lo he mencionado. Y en teoría el sonido característico en las TARDIS no debería ser el que conocemos. Según River, ese sonido es debido a que el Doctor se deja los frenos puestos, pero cuando hemos visto otras hacían el mismo sonido, así que un punto menos para River. Y bueno, eso ha sido todo, un pequeño resumen, no quería hacer un vídeo de 1h30, porque se vuelve aburrido de cojones. Y ya sabéis cómo va esto, comentad, dadle a like, suscribíos, compartir, Twitter, o si no unos Zygons se convertirán en vuestra fantasía sexual, y mientras estéis en pleno lío, se transformarán en vuestro papá, antes de que un Dalek os... Exterminate!